Muy bien, ahora vamos con el tema de molaridad. Bien, entonces, la concentración de una disolución sabemos que es la cantidad de soluto presente en una cierta cantidad dada de disolvente. En este caso, una de las unidades de medida más utilizadas en laboratorio para medir estas concentraciones sería la molaridad o la concentración molar, que básicamente es el número de moles de soluto por litro de solución. De ahí la fórmula que molaridad es igual a los moles de soluto entre los litros de solución. Ya si lo vemos en una fórmula más pequeña, que podría venir en la mayoría de los formularios, entonces tenemos que molaridad expresada con la letra M mayúscula es igual a N, que representa el número de moles, sobre V, que sería el volumen, recordando que por definición este volumen deberá estar expresado en litros. Y las unidades de medida que resultan de estas operaciones serían moles sobre litro, pero realmente en la práctica se utiliza una unidad de medida conocida como molar. Entonces, la primera pregunta nos dice, ¿cuál es la molaridad de 85 mililitros de una disolución de etanol que contiene 1.77 gramos de esta sustancia? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber? De acuerdo a la fórmula, necesitamos número de moles y litros de la solución. Pero ¿qué datos tengo? Tengo lo que sería una masa de, en este caso, el etanol. Y tengo un volumen, pero ese volumen está en mililitros. Entonces, necesitamos convertir los gramos de etanol a moles de etanol y necesito convertir los mililitros de la disolución en lo que serían litros de la solución. Entonces, la primera conversión sería para litros, ahí no hay tanto problema. Escribimos el 85, abrimos el factor de conversión, un litro es equivalente a 1000 mililitros, lo colocamos en un litro en la parte de arriba, 1000 mililitros en la parte de abajo, se elimina mililitro con mililitro, multiplicamos 85 por 1, nos da 85, entre 1000 nos da 0.085 litros. Y la otra conversión de gramos a moles, 1.77, en este caso el peso molecular del etanol nos da 46 gramos, es equivalente a un mol. Como quiero obtener moles, un mol lo pongo en la parte de arriba del factor de conversión y los 46 gramos en la parte de abajo del factor de conversión. Multiplico 1.77 por 1, nos sigue dando 1.77 entre 46, ya nos da el resultado de 0.0385 mol. Ya que ya tengo todas las cantidades necesarias en las unidades de medida que me pide la fórmula, entonces nos queda aplicar la fórmula. Número de moles 0.0385 mol entre 0.085 litro ya nos da 0.45 molar. Recordando que mol sobre litro es lo mismo que la unidad de medida que se lee como molar. En el siguiente ejemplo nos dice cuántos gramos de dicromato de potasio se requieren para preparar 250 mililitros de una solución cuya concentración sea de 2.6 molar. Entonces tenemos que necesitamos calcular gramos. Para calcular gramos, ¿qué necesitamos? Bueno, mi fórmula me dice, la fórmula original me dice que necesito número de moles. Pero al mismo tiempo que yo puedo convertir gramos al número de moles, yo sé que esos números de moles los puedo convertir a los gramos de la sustancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? En la fórmula de molaridad voy a despejar la fórmula para encontrar primero número de moles y posteriormente convierto esos números de moles a lo que serían gramos. Entonces, hago el despeje nada más para recordar cuál sería la fórmula que voy a utilizar en este momento. En el caso de la fórmula original tengo que molaridad es igual a número de moles sobre volumen.
paso volumen al otro lado de la ecuación para que quede solo lo que sería número de moles. Entonces me queda la fórmula: número de moles es igual a molaridad por volumen. Entonces, ¿qué es lo siguiente que necesito? Convertir los 250 mililitros a litros. Ahí ya hago el factor de conversión y ahora sí aplico la fórmula. Entonces multiplico lo que sería 2.16 molar por 0.25 litro, me va a dar en resultado 0.54. ¿Qué unidad de medida? Mol. ¿Por qué mol? Porque recordemos que aquí lo que se está eliminando, recordemos que molar es lo mismo que mol sobre litro. Entonces y lo estoy multiplicando por lo que sería litro. Entonces al multiplicarlo por litro, litro se entiende que está dividiéndose sobre 1, entonces se elimina litro con litro, nos queda lo que sería mol, la unidad de medida que nos queda al final. Ya después de esto, pues simplemente convertimos los moles a lo que serían gramos de la sustancia, que en este caso estábamos hablando del dicromato de potasio. Entonces sacamos lo que sería la masa, el peso fórmula del dicromato de potasio, que serían 294. La equivalencia nos dice entonces que un mol de dicromato de potasio es igual a 294 gramos. Lo acomodamos en el factor de conversión. Entonces, ¿qué quiero obtener? Gramos. Entonces 0.54 por 294 gramos entre 1 nos da 158.76 gramos. Posteriormente tenemos este otro ejemplo: ¿qué volumen en mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0.35 molar contiene 6.22 gramos de hidróxido de sodio? Aquí lo del 0.35 podría decirse disolución de sodio con concentración 0.35 molar o solamente 0.315 molar. Entonces aquí lo que tendríamos sería, vamos a convertir lo que sería, haciendo varios despejes, la fórmula original que tengo, que sería la de molaridad es igual a número de moles sobre volumen, a lo que sería una fórmula que me permita calcular lo que sería volumen. El primer despeje, pues volumen se va al otro lado de la ecuación, ya habíamos hecho ese despeje en el problema anterior. Después, ¿qué sigue? Dejamos volumen solo, entonces molar pasa al otro lado de la ecuación, estaba multiplicando, pasa dividiendo y nos queda la fórmula: volumen es igual a número de moles sobre molar. Entonces se convierten también los gramos que tenemos de hidróxido de sodio a lo que serían moles, y ya con esos datos ya podemos aplicar la fórmula, obteniendo en este caso 0.494 litros como resultado. Salvo que recordemos que el problema ya me lo pide en mililitros, así que el resultado que yo obtuve fue en litros. Entonces hago otro factor de conversión, en este caso de litros a mililitros, nos sale 494 mililitros. Dentro de la molaridad hay un concepto muy interesante que son las disoluciones. Una disolución básicamente es el procedimiento por el cual yo tengo una concentración muy alta, con una molaridad muy alta de una sustancia pura, pero para usarla en el laboratorio pues quiero usar una concentración más pequeña para que ya sea que así me lo pida el ejercicio, o por ejemplo si es medicina a lo mejor el paciente necesita una concentración más baja de una medicina o cosas por ese estilo. Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente tomar una pequeña muestra de la concentración original y generar lo que sería una nueva mezcla, pero con una concentración diluida. Entonces la dilución es el procedimiento que se sigue para preparar una disolución menos concentrada a partir de una más concentrada. En este caso me voy a basar en la fórmula que viene en el libro de Raymond Chang, que nos dice que molaridad inicial por volumen inicial es igual a molaridad final por volumen final.
en cualquier otro libro puede venir de distintas maneras. Puede venir molaridad inicial por concentración inicial es igual a molaridad final por concentración final. Hay otros libros que lo manejan como M1V1 es igual a M2V2 y así. Pero bueno, a mí se me hizo más sencillo tomar esta fórmula. Entonces, este tipo de problemas pues van a ser de mucho despeje. Aquí el primer problema nos dice cuántos mililitros de disolución 5 molar del dicromato de potasio deben diluirse para preparar 250 mililitros de disolución 0.10 molar. ¿Cuál va a ser la ventaja de este tipo de problemas? Que realmente, a menos que el problema te pida que estén en otra unidad de medida, ustedes pueden utilizar como volumen mililitros, galones, litros, cualquier unidad de medida, siempre y cuando recordemos que el resultado te puede dar en esa misma unidad de medida. Lo único que tenemos que hacer es que coincidan las unidades de medida. Si aquí, por ejemplo, me están diciendo mililitros y mililitros, eso tiene que coincidir. Entonces, en este primer caso, ¿qué es lo que necesitamos entender? ¿Qué es lo que nos están pidiendo al principio? Entonces, al principio me dicen que tengo una disolución 5 molar y me están pidiendo por mililitros. Entonces, tengo la molaridad inicial, pero no tengo el volumen inicial. Entonces, la que voy a calcular es el volumen inicial. ¿Qué otros datos tengo? Tengo la molaridad final, que en este caso la concentración al final de la siguiente mezcla o la siguiente solución debería estar a una concentración de 0.10 molar y el volumen debería ser de 250 mililitros. Entonces aquí vamos a hacer el despeje de la fórmula original. Nos quedaría entonces que mando lo que sería molaridad inicial al otro lado de la fórmula y al pasar al otro lado de la fórmula va a pasar dividiendo. Entonces sustituimos en los datos, recordando que si no quieren hacer en este caso la conversión a litros, no va a haber problemas porque el resultado que nos dé ya nos da directamente en mililitros. Entonces se hace la multiplicación 0.10 molar por 250 mililitros nos da 25. Ya de una vez podemos eliminar molar en la parte de arriba con molar en la parte de abajo y nos queda la unidad de medida mililitros. En la parte de abajo todavía nos falta realizar la división entre 5. Entonces divido 25 entre 5 y el resultado que nos da es 5 mililitros. Y el último ejemplo, si 10 mililitros de una disolución stock de 10 molar de hidróxido de sodio se diluyen a 250 mililitros, ¿qué concentración tendrá la disolución así obtenida? Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están dando el dato de la molaridad inicial, me están dando el volumen inicial, pero no me están dando la concentración molar o la molaridad de la nueva disolución. Pero sí nos dicen cuál va a ser el volumen final, que en este caso serían 250 mililitros. Entonces ahora el despeje que vamos a realizar va a ser para calcular molaridad final. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que sería volumen final lo paso al otro lado de la ecuación y va a pasar dividiendo. Entonces sustituyo lo que serían los datos en la fórmula y multiplico 10 por 10 nos da 100 y eso lo tenemos que dividir entre 250. Nuestro resultado sería 0.4 molar en este caso. Y ya con eso hemos abordado los temas más básicos relacionados con molaridad.